Innovación de moléculas envejecidas, el catabolismo molecular y la generación de energía, ¿no? Entonces, esto va a ser súper importante para que la célula pueda mantenerse funcional a lo largo del tiempo. Ya vimos que tenemos células procariotas y eucariotas. Las procariotas no nos interesaron para este curso. Las eucariotas, en su lugar, sí, y sobre todo, pues la célula animal, ¿no? Porque las plantas no han sido, ni los hongos, no han sido de nuestro interés en este momento. Entonces, lo que más nos interesa son las células eucariotas que van a tener una serie de organelos que las caracterizan, que las diferencian, ¿no? En el caso de la célula animal de la célula vegetal, pues sabemos que tienen sus diferencias bien marcadas. Nosotros pues nos enfocamos a la célula animal y entonces en este momento ya tenemos súper claro que tenemos organelos membranosos, en donde la membrana, precisamente como su nombre lo indica, va a separar el ambiente interno de ese organito del ambiente externo, ¿no? Y tenemos los no membranosos que van a carecer de membrana plasmática. Tenemos entonces los organelos membranosos son la membrana celular o membrana plasmática, el retículo endoplásmico liso y rugoso, el aparato de Golgi, los endosomas, los lisosomas, las vesículas de transporte, las mitocondrias y los peroxisomas. Les decía yo en su momento son muchísimos, pero es más fácil aprendernos los no membranosos y ya de ahí por eliminación sabemos que todos los demás son membranosos y entonces entre los no membranosos tenemos el citoesqueleto, los ribosomas y el proteosoma. La Sigue membrana hablando, celular mamá. como tal, pues tiene su forma laminar, va a ser de consistencia blanda, va a estar compuesta por la doble capa de fosfolípidos y colesterol. Tiene distintas funciones y tiene una serie de proteínas que pueden estar ancladas a su membrana. Estas proteínas pueden ser transmembranales, ya sea que atraviesen todo el espesor de la membrana, o periféricas, ya sea que se auxilien de alguna otra proteína que está acá en la región transmembranal. De aquí me voy a ir a la organización que tiene la membrana celular, ya que empezamos a hablar de membrana y dijimos la membrana es, tiene una composición variable, ¿no? Tiene esta consistencia blanda compuesta de la doble capa de lípidos y colesterol. No va a ser visible en el microscopio de luz, pero sí podemos delimitar hasta dónde llega una célula y hasta dónde empieza la otra. Eh, Tienen estos fosfolípidos una región hidrófila, es decir, que tiene afinidad por el agua, y una región hidrófoba que no va a tener afinidad por el agua, y esto está dado por la composición química. Tiene la cabecita que está, sí se lleva bien con el agua y por eso es la que está en contacto con el espacio extracelular y con el citoplasma. Y tenemos las colitas de ácidos grasos que van a estar hacia el interior, ¿no? Porque son hidrófobas, ¿no? Entonces no les gusta el contacto con el agua, se mantienen justo en el interior de la membrana. Están compuestas por estos cadenas, ¿no? Que hay una no saturada por la presencia de este doble enlace y una cadena saturada, ¿ok? Vamos a la siguiente. Pueden, bueno, tienen más bien un grupo fosfato acá en la cabecita polar, así como un grupo glicerol, mientras que los fosfolípidos nos ayudan
precisamente estas cadenitas a darle más fluidez y permeabilidad a la membrana. Aquí, fosfolípidos fundamentales de la membrana, esto puede ser pregunta de examen: la fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilserina y el fosfatidilinositol. Tenemos en una menor proporción esfingolípidos que o estos son derivados de una molécula llamada esfingosina, y a su vez se van a dividir en esfingomielinas y glucoesfingolípidos o glucolípidos. Esto no lo vamos a preguntar, entonces yo les sugiero no perder demasiado tiempo en esto. Lo que sí es importante pues es reconocer que tenemos esfingolípidos y que tenemos fosfolípidos y que en conjunto pues estos conforman la membrana. Por otro lado, el colesterol, dijimos, está en una proporción más chiquita, pero esta proporción va a ser dependiente del tipo de célula del que se trate, porque el colesterol está regulando la permeabilidad de la membrana. Entonces, hay regiones del cuerpo donde requerimos que haya mayor permeabilidad por las funciones propias de esas células, y otros donde pues son prácticamente impermeables, ¿no? Esas membranas. Entonces, esto está determinado precisamente por este colesterol, que está compuesto de unos anillos que son rígidos y que van a interferir con el movimiento de las colitas de ácidos grasos de los fosfolípidos. Entonces, si yo pongo estas moléculas de colesterol aquí, pues ya les estoy impidiendo movilidad por la presencia de esta molécula, y entonces eso va a determinar que la membrana sea menos fluida y menos permeable. A mayor cantidad de colesterol, menor permeabilidad y fluidez de esa membrana. Esto ya me lo voy a saltar. Hablamos del modelo del mosaico fluido y dijimos que las membranas celulares son dinámicas, ¿no? Son móviles, y esto les ayuda también precisamente a pues desempeñar su función. Vemos que se pueden mover lateralmente, como intercambiando lugar con la célula vecina, ¿no? Podemos ver que pueden rotar sobre su propio eje, pueden flexionar estas colitas de fosfolípidos, y muy raramente pues pueden tener este recambio de la parte inferior hacia la parte superior. Hablamos de balsas lipídicas. Esta fue pregunta de examen, puede que se repita. Tenemos regiones que son muy específicas en la membrana, que tienen un alto contenido de colesterol y ácidos grasos que son de cadenas más largas y que están saturados. Esto hace que la membrana sea mucho menos fluida en esta región, y aquí lo importante es que van a ayudar en procesos de señalización celular. Imagínense ustedes que justo en estas balsas lipídicas están acoplados algunos receptores que tienen funciones específicas, y esto hace que la comunicación celular sea mucho más eficiente. Tenemos el glucocáliz, que yo les decía que es como una cubierta que le da características muy especiales a la célula. En este caso, el glucocáliz, les ponía el ejemplo de un dulce confitado, ¿no? Donde el dulce pues es toda la célula, y la parte confitada pues son todos estos hidratos de carbono que están ahí en la superficie, y que van a estar distinguiendo a los diferentes tipos celulares. Lo importante del glucocáliz son sus funciones, que va a ser protección de las células, de las funciones físicas y químicas, y el reconocimiento y adherencia de células con células,
Esto durante la respuesta inmunitaria, además de que hay otras funciones que son dependientes de cada tipo celular, como podría ser eh, el grupo sanguíneo A, B, O. Y esto lo vimos porque dijimos, este es el eritrocito, esta coronita que tiene a su alrededor es el glucocáliz, pero vemos que dependiendo del grupo sanguíneo es la composición de este glucocáliz y lo que nos ayuda a diferenciar unos de otros. Funciones de la membrana: integridad, separación de compartimentos, permeabilidad selectiva, transporte de moléculas y de solutos, reconocimiento de células extrañas al organismo y la interacción celular. De aquí es súper importante a nivel del metabolismo el transporte de membranas. Sí, son esenciales este transporte de moléculas para la vida de la célula. Y entonces, las moléculas que son hidrofílicas, pues tienen mayor dificultad de atravesar estas membranas. Si yo les digo, la membrana celular está hecha de grasa, pues lo que nos viene por sentido común es que si la molécula es muy parecida a la grasa, va a pasar muy fácil, pero si la molécula es que repele la grasa, ¿no? Es hidrofóbica, entonces le va a costar mucho más trabajo pasar esta membrana lipídica, esta bicapa lipídica. Y entonces vimos mecanismos de transporte que se clasificaban de acuerdo a si necesitaban o no necesitaban energía. Y entre los mecanismos que no requerían energía estaba el transporte pasivo, y aquí encontrábamos la difusión y la ósmosis, mientras que en el transporte activo tenemos a las diferentes bombas. Con respecto a la difusión pasiva, dijimos, no requiere gasto de energía, no implica proteínas de membrana que le auxilien. Pasa perfectamente, este es el caso del oxígeno, el dióxido de carbono, los lípidos, la atraviesan sin necesidad de ayuda y no hay mayor conflicto en que pueda pasar por ahí. Algo importante es que entre más pequeña y más hidrofóbica sea la molécula, puede pasar mucho más rápido, ¿no? Si se parece menos a la grasa, pues entonces sí le va a costar más trabajo. Y de aquí algo que se me pasó a mencionar es que tenemos este transporte pasivo que siempre va a ser en favor del gradiente de concentración. Acuérdense, desde un sitio más concentrado hasta un sitio menos concentrado. Aquí les ponía el ejemplo del mar, ¿no? Y cómo la corriente te puedes llevar sin hacer ningún esfuerzo, entonces yo no gasto ninguna energía, mientras que en el transporte activo tengo gasto de energía porque voy en contra del gradiente de concentración. Tenemos después la difusión facilitada, que aquí sí requiero de una proteína que esté en la membrana que me facilite, como su nombre lo dice, el paso de determinada sustancia o iones. De aquí que puede ser este mecanismo utilizado por la glucosa, por moléculas cargadas o por pequeños iones, ¿no? De aquí tenemos esta división entre las diferentes proteínas que pueden transportar sustancias. Una sería las proteínas transportadoras, que pueden transportar azúcares y aminoácidos, pero también no son nada despreciables los canales iónicos, que también están en una gran proporción y que nos están facilitando el paso de los iones a través
de la membrana de la célula, esto para mantener sus funciones esenciales. Canales iónicos, dijimos, hay diferentes tipos, pueden estar abiertos, pueden estar cerrados. ¿De qué depende de que se abran para dejar pasar el paso de iones? Pues es precisamente de estos mecanismos. Dijimos, tenemos canales iónicos dependientes de voltaje que se encargan de censar la carga eléctrica de la membrana. Entonces se encuentran estos cambios en la carga eléctrica de la membrana y entonces es ahí cuando se abren. Tenemos canales dependientes de ligando, es decir que la sustancia ligando el mediador químico viaja y se pega al canal y esto hace que el canal se abra. Y el otro es el estímulo mecánico, en donde la deformación que puede haber ante un estímulo mecánico de esta membrana celular, pues entonces eso va a generar la apertura del canal y el paso de los iones. Dijimos, el paso de iones depende de el gradiente de concentración, ¿ok? Entonces, acuérdense ustedes que los componentes de la célula son diferentes afuera que adentro. Hay mayor proporción de unos adentro que de afuera, y este es el caso del potasio, que está elevado en el interior de la célula, mientras que y en el momento en el que se abra su canal, pues el potasio va a salir de la célula, mientras que en estos elementos que tienen una proporción mucho más alta en el exterior, como puede ser el calcio, el cloro y el sodio, pues van a ir en una dirección distinta que va a estar también determinada por esta gradiente de concentración. Tenemos entonces otras proteínas transportadoras para moléculas más complejas, como sería el caso de la glucosa, y entonces aquí podemos ver cómo la glucosa puede venir, acercarse al transportador y después pasar a través del transportador hacia el interior de la membrana. Este fue pregunta de examen, puede repetirse en el siguiente examen final, y es el tipo de transporte de membrana. Dijimos, el transporte se puede dar en una sola dirección, y si lleva una molécula es uniporte, pero si lleva dos moléculas es sin porte. Pero cuando el transporte se da en diferente dirección y dos moléculas diferentes, se llama antiporte. Eso no se nos puede olvidar. Aquí ya vimos los diferentes mecanismos de transporte activo. Por favor, tomen nota, que no se les olvide. Puede ser pregunta de examen: difusión simple, difusión mediada por canales iónicos, difusión mediada por transportadores. Otro proceso importante que se da de intercambio a través de la membrana es el paso del agua, la difusión pasiva del agua, que va a estar desde una zona donde hay una concentración alta de solutos hacia una zona donde hay una concentración alta. ¿Ok? Entonces, ¿a mí qué es lo que me interesa? En esta zona está muy concentrado los solutos, ¿no? Mientras que acá están muy diluidos. Pero a mí me puede interesar que haya la misma cantidad de moléculas de agua
de cualquiera de los dos lados para reducir precisamente esa concentración de los solutos. Este no es el único mecanismo que tiene el agua para pasar entre la membrana. Recuérdense ustedes de las acuaporinas, que son canalitos también que tienen este orificio por el cual puede pasar el agua perfectamente. Y pues dependiendo de qué célula se trate, pues va a tener más o menos, van a ser más o menos